Ajá, profe, disculpe, que se terminó el tiempo. No lo escucho. Profe, tiene apagado el micrófono. Vamos a dar chance que se terminen de conectar un momentito el resto de la gente que está. Un segundito. Ok, disculpe. Gracias. No te preocupes. Muchachos, vamos a reforzar un poquito más o menos el espíritu de algunos elementos que hemos abordado en la clase. Pero para que sepan, cuando hablamos de autorregulación, ya la mencionamos en esta clase 2 de las causas de autorregulación. Uno tiene que ver con el derecho de la dignidad del ser humano. El periodista debe resguardar la dignidad de la persona. Y esto pasa por entender que la información, si es de carácter público, se puede transmitir con un tratamiento digno y ético. Si alguien va a informar que un adolescente fue ultrajado y asesinado, lo puede hacer con respeto hacia las víctimas. Y esto pasa por el respeto al uso gráfico de imágenes y por respeto a elementos del discurso. Otra de las cosas tiene que ver con el carácter, ustedes se acuerdan de lo que hablamos de Bentham, tiene que ver con el mayor bien general. Si yo tengo una información que puede comprometer la seguridad de un Estado, debería buscar la manera de canalizarla sin poner en riesgo la seguridad de personas. O bien resguardando la fuente, o bien estableciendo un mecanismo institucional para conducir a la mejor resolución del el hecho. Por ejemplo, se los voy a poner de esta manera. Si usted como ciudadano periodista le llega la información de que hay una situación de rehenes y a usted le llega primero que a las autoridades, ¿qué hace usted? ¿Va a correr a dar el tubazo o llama primero a las autoridades? Llama primero a las autoridades. ¿Por qué? Yo podría decirte, mira, pero Porque hay que María, y si no diste el tubazo, no, ¿cómo es posible? bueno, porque hay que verificar, ¿no? Yo creo que primero está el deber ciudadano. Claro, Ok. antes que el protagonismo del periodista, de ti como periodista. Exacto. Correcto. Hay una crónica que yo leí hace tiempo sobre un periodista en México que terminó siendo editor y habla más o menos sobre eso, porque resulta que los narcotraficantes le pasaban a él
lo que iban a hacer. Por ejemplo, voy a matar a fulanito, va a estar en tal carretera. Lanza esa noticia tú. Porque ya la tenía, pues, y la iba a tener así de primera mano. Entonces él siempre estaba entre ese dilema, entre si llamaba a la policía o simplemente daba el tubazo. Y muchas veces incluso lo amenazaron con que él tenía que dar ese tubazo porque si no lo iban a matar. Y eso, bueno, a mí me genera demasiada tensión porque yo estoy de acuerdo con Mafe y con Anaís en el sentido de que yo primero denunciaría con la policía, pero después lo meto en el contexto venezolano y es como que, ¿qué hago? Porque acá la policía es como inútil. Y eso creo que para nosotros como periodistas dentro de este país es mucho más problemático, porque no son las mismas condiciones que en otros gobiernos, pues, que en otros países, que los policías sí cumplen con lo que ellos deberían hacer, pues cuidar a los ciudadanos y todas esas cosas, pero no sé. O sea, creo que para mí en ese sentido sí sería como un problema acá en Venezuela, porque aquí no hay como ese apoyo de las autoridades. Correcto. Miren, yo les quiero comentar lo siguiente. Necesito que para la clase que viene se revisen la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 periodo de sesiones ordinarias, en su 68º periodo de sesiones ordinarias. Para los que no saben cómo se escribe el 68º, es 108. Repito, Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 78º periodo de sesiones ordinarias. Y lo que van a hacer para la clase que viene, por favor, van a comparar esta declaración con la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta. Y van a encontrar variantes. Y esas variantes las vamos a comentar. Esa es una tarea de lectura que les necesito para la clase que viene. Otra tarea de lectura que me van a hacer, van a revisar las lecturas que les envié sobre autorregulación. Necesito que haya mayor dominio y vamos a empezar a hablar sobre la autorregulación. Señores, cuando hablamos de autorregulación, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Julian Assange, que tuvo en sus manos secretos de personajes diplomáticos que todavía estaban en ejercicio y que publicó con todos las intríngulis y las indiscreciones que esto replicó. Eso es como que a mí me mandaran de emisario diplomático para el Congo belga, y en el Congo belga o en Liberia, por citar un país relativamente hostil en el ámbito institucional o con desconfianza institucional, se difundiera que yo pensaba mal de un determinado funcionario, porque cuando nos reunimos, el hombre no me quiso dar la mano durante la reunión. Porque quiero que sepan, cuando se trabaja con relaciones internacionales, ese tipo de detalles se reportan. Cuando Julian Assange publicó este tipo de secretos, puso en riesgo a personal diplomático y a sus familiares. Es cierto que algunas instrumentaciones de la libertad de expresión pueden ser excesivas. Y es cierto que se puede informar lo que sea de interés público con apego al respeto a la dignidad humana y a la vida humana. Y para eso existe la autorregulación. No se confunda la autorregulación con la autocensura. Y aquí vale la pena comentar que antropológicamente la palabra censura no era negativa, como se pensó o como se sigue pensando. La palabra censura tenía una connotación positiva y se aplicaba como el derecho a la gente al recato y a los buenos modales. Si una persona salía desnuda a la calle, era censurada por sus otros ciudadanos. Eso era algo positivo porque permitía que la gente se adaptara al código de moral y buenas costumbres. El problema fue cuando se empezó a utilizar la censura para estrangular la libertad de expresión en el ámbito de la
jurisprudencia o en el ámbito de las acciones ejecutivas de un gobierno. Es decir, ordenarle a un periodista o a un medio cerrar por razones políticas es un evidente acto de censura. Y esta censura ya no tiene carácter positivo, sino que tiene un carácter extraordinariamente negativo y perjudicial. Cuando ustedes, por favor, revisen el ámbito de la autorregulación, piénsenlo como aquello que ustedes deberían entender de cómo considerar la postura del otro como ser humano, como víctima ante un determinado hecho. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están cubriendo un caso de tortura. Y vamos a suponer que el torturado, cuando les está narrando el suceso, les abre su corazón y le comenta que el nombre que tenía el torturador lo maneja y se los da a ustedes en primicia. Vamos a suponer que usted está hablando de un torturador y vamos a suponer que ese torturador en este momento tiene un cargo público. La pregunta es, y esto es una concha de mango, ¿qué hago con ese nombre? ¿Lo difundo? ¿Me lo quedo? ¿Bajo qué precepto lo difundo? ¿Bajo qué precepto me lo quedo? Y para ponerle nombre al caso, me estoy refiriendo en concreto al caso del joven que fue liberado hará ya un año, que declaró el joven, creo que Saleh, no me acuerdo, ahorita tengo las sus mentes. Él fue el joven que tenía un movimiento y estuvo puesto en la tumba durante meses y años hasta que lo liberaron recientemente y que fue posteriormente acusado de haber consumido sustancias psicotrópicas en Colombia durante el Venezuela. Y él en la entrevista que le hizo elmundo.es, él reveló el nombre del torturador, que todavía está ocupando un cargo público. A ver, ¿qué me dice? ¿Eso debió ser, no debió ser? No tengan miedo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, profe, yo creo que como él fue a quien torturaron, yo creo que de parte de él está bien, pues. O sea, como un ciudadano que él es, si él lo quería decir, para mí está bien. El tema es qué haces tú como medio cuando te dicen ese nombre. Ahí sí entra como la parte de nosotros, si lo ponemos o no lo ponemos. Y también de la parte editorial del medio, pues, porque dependiendo de lo que tú quieras crear con esa información. Ok, María, fíjate. María, está bien si lo colocas siempre y cuando hayas buscado la versión de la contraparte. No importa que te toque decir, elmundo.es intentó comunicarse con Ricardo y no sé qué cosa, pero ni él ni las autoridades de SEBIN respondieron a esta solicitud. Y sí, creo que en este caso lo hicieron. Y sí, en este caso había que decirlo. Muy bien. Un ejemplo, otra conchita de mango. En este caso, supongamos que están hablando sobre el ataque de una madre en Italia que en un video de una cámara de seguridad aparece lanzando al bebé recién nacido, a su bebé recién nacido, para un pasillo en una edificación
después de discutir con su novio, que no era, por cierto, el padre de la víctima del ataque, que era el bebé. ¿Se debe publicar el video o no? No, ¿Por qué no? porque es lo que usted estaba diciendo con el tema de la autorregulación. O sea, cuánta de la dignidad de la víctima, que en este caso es el bebé, y no solamente eso, sino que vas a ganar aparte de vistas con ese video. Ahí, para mí eso es algo totalmente que deriva de la parte ética del periodista y también del medio, porque simplemente vas a crear un caos con ese video y hacerlo mucho más amarillista de lo que ya la noticia por sí misma es. O sea, yo creo que ese tipo de videos deberían quedar como una prueba al momento de llevarlo a un proceso penal, más que difundirlo, porque es como cuando la gente difunde videos de violaciones a mujeres, a niños o a cualquier persona. ¿Sabes? Eso simplemente va en contra de lo que es esa persona y de lo que sufrió. No me parece que se va a difundir. Correcto, y lamentablemente se difundió. Lamentablemente para muchas personas, ese video generaba tránsito y visitas, y entonces lo copiaron tal cual, y así, siendo una evidencia, que han podido omitir y colocar igual la información con las imágenes de la señora esposada siendo llevada a prisión para las investigaciones, decidieron colocar el video del niño, y mucho más agravante es el hecho de que en efecto el niño todavía está vivo y podría haber quedado con un daño cerebral. El asunto es que este niño algún día se convertirá en adulto, y es curioso que se haya difundido el momento en el que pudo haber tenido daños eternos en su locomoción. Eso para nada abonaba nada a la noticia, y eso en el fondo se hizo por amarillismo, y en el fondo es repudiable en el ámbito deontológico. Muy bien. Caramba, María José, Profe, de dos, es muy, bueno, Dígame, José. profe, hay algo que... Ah, bueno. no, deja que hable ¿Hable María yo? José. No, habla tú, habla tú. Ok. Anaís, yo estaba hablando con ella y puso ahorita el tema de George Floyd. O sea, a él lo grabaron cuando lo estaban matando. Entonces, eso ahorita sí me creó como un pequeño conflicto, porque si a él no lo hubieran grabado, o sea, si no hubiesen grabado ese acto, pues no habría todo el revolucio que hay, toda la revolución que hay ahorita en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ahí sí no sé qué argumento darle, porque no lo encuentro. O sea, si eso no hubiese pasado, no se hace justicia, y tampoco se entra en este problema que hay ahorita ya. No sé si usted tiene allí una explicación, porque yo no la encuentro. Ok, vamos a ver qué tenía que decir Josper, y ya vamos contigo. No, bueno, yo simplemente que ahorita usted está hablando del niño, también me recordó el caso del Sambil, del padre que lanzó al bebé y se lanzó, que también se publicó el video, y yo estoy totalmente en contra, no solo de este tipo de difusión de videos, sino también yo no entiendo por qué todos bueno, no todos, no vamos a generalizar, los periodistas de sucesos tienen ese amarillismo de querer publicar también las fotos de los asesinatos, de accidentes de tránsito, y no existe esa autorregulación, porque podemos hablar de que ni Dios lo quiera, se podría ser el familiar de uno, y qué feo ir navegando por las redes y ver fotos del accidente del familiar de uno. Pero creo que la pregunta que hizo María José está... Bien, Josper, siguiendo con lo del niño, antes de llegar a lo de María José, y para plantearlo como pregunta a más integrantes del chat de la clase, fíjense, dos cosas. El niño
el hecho de que el niño no haya fallecido, digamos que es fundamental en la decisión deontológica que usted va a tomar. Es todavía más agravante presentarlo así, y así como debemos acotar que algunas intenciones o algunas facultades sobre la LOMNA y la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión no son correctas, muchas otras sí. Y una de las cosas que establece la LOMNA, yo que la acabo de criticar, es que en efecto cuando la víctima todavía puede ser sujeta a otros daños, usted como periodista tiene que evitarlo. Ya el daño mayor lo sufrió con una mamá que lo acaba de tirar, siendo un recién nacido frágil, a un pasillo, al piso duro y frío de un establecimiento. Más las lesiones cerebrales que esto le estaba dejando. Usted, en efecto, al difundir el video, usted le está causando otro daño a una persona que todavía puede ser víctima de estos daños. Tecito, ya voy, papito. Usted todavía le está causando otros daños a ese ser. Sandy, ¿le puede servir té al niño? Disculpen, muchachos. Usted, por ejemplo, cuando tiene un material gráfico que se convierte en una herramienta para hacer justicia a una persona que ya fue víctima de lo peor que es la muerte, y eso puede causar el suficiente impacto como para conducir a una verdadera resolución en cuanto a justicia del caso, allí usted no le está haciendo daño a la víctima, usted lo está resarciendo. Usted está acusando como un hecho flagrante la injusticia de la cual está siendo objeto víctima un individuo. ¿A qué le suena lo que acabo de decir? ¿No les recordó a lo de George Floyd? ¿Qué opinan sobre este caso? ¿Cuántas personas afroamericanas han sido asesinadas de manera injusta en Estados Unidos por oficiales de la policía y que han quedado impunes, cuyo único castigo obtenido para los homicidas ha sido la destitución del cuerpo policial? Ojo, en Venezuela también, en Venezuela y en buena parte del mundo. Lo único es que usted tiene en sus manos un video de seguridad que sirve para que la gente se entere y reclame y denuncie, y que también sirve a los efectos de que la familia pueda elevar la voz de esa persona que estaba siendo atrapada con una rodilla en el cuello para ser finalmente asfixiada luego de 5 minutos de maltrato innecesario, absurdo, que las cámaras de seguridad ninguna muestra una resistencia de su parte, y mucho menos una justificación de una acción que no estaba en los protocolos de buena parte de los policías de Estados Unidos. ¿Qué opinan? ¿Era o no necesario difundir este video? Los escucho. O sea, con todo el antecedente que hay en Estados Unidos con el tema de las muertes de personas afroamericanas, yo creo que sí. O sea, a mí algo me dice que así había que hacerlo porque ellos solamente reciben una destitución, como usted lo está diciendo, y casi nunca hay un veredicto final que indique, bueno, esta persona es un asesino. Y en el caso de ese policía, según las investigaciones que han hecho algunos medios, ya tenía un historial bastante grande con el tema de los abusos policiales en contra de personas afroamericanas y cualquier tipo de persona. Entonces eso ya te dice que realmente allá hay una realidad bastante ruda con este tipo de personas, o sea, que sienten odio hacia las personas de color, y etc. Y en todo caso, si no se hubiera difundido
es lo que digo, no se crea todo el movimiento que hay, tampoco se exige justicia y todo queda impune. O sea, en este caso hacía falta, pero igual hay muertes que son mucho más, así como más, no sé, violentas y la gente lo difunde sin miedo, o sea, sin pensar todo lo que eso implica para otras personas, pues. Entonces ahí es donde a mí, por ejemplo, esa muerte fue fuerte porque él está diciendo, no puedo respirar, pero ¿qué pasa cuando, no sé, cuando son tiros y así, que son como más, visualmente son como más impactantes? Ahí es donde entra mi problema porque también sirve como prueba. Y no hay, no sé, no hay como un filtro, entonces ahí sí entro en conflicto. María José. Yo creo que lo María más José. fuerte, ya, perdón. Ajá. Dígame, María Fernanda. Que con eso que está diciendo María José, esta no es ni la primera ni la última muerte de una persona afroamericana. Pero yo creo que lo que hizo tan fuerte este caso fue que, o sea, literalmente él estaba en el piso con la rodilla diciendo no puedo respirar y el funcionario de verdad no le importó. O sea, es con lo que estás comentando tú, Majo, de que una pistola, sí, sigue siendo una agresión, pero una pistola, no sé si esto tiene algo de sentido, pero una pistola es un tiro y se acabó. Estos fueron 5 minutos de él ejerciendo esa fuerza, si le importase lo más mínimo que la persona estuviera pidiendo ayuda, que hubiera peatones alrededor, él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, no fue algo como inmediato de un tiro y se acabó, que tampoco lo estoy justificando porque sigue siendo una agresión y sigue siendo inhumano, pero eso es lo que yo creo que lo hizo peor en este caso. Pero yo creo que uno al publicar esto también, es que no sé, porque obviamente las consecuencias que se han generado a causa de eso es porque se está buscando justicia sobre algo, pero es muy grande lo que está pasando, no lo critico, pero creo que al momento de publicarlo, ni siquiera creo que la persona que lo publicó haya pensado en esto, porque se nota que es cualquier persona que lo vio, lo grabó y lo publicó. No creo que haya sido un periodista que voy a comprobar si de verdad es el único caso de maltrato. Pero, ¿sabes? Si yo como periodista lo hubiese visto, o sea, yo me planteo esa situación y yo no me quiero sentir como que, ay, no voy a apoyar esta causa. No, pero si hubiese pensado en las consecuencias, porque sí está generando consecuencias malas, no. Sí. Miren, yo le voy a leer un principio. Lo que ustedes es en busca del bien común. Yo les voy a leer. Del bien común, pero lo que está pasando ahorita, tal vez, bueno. Miren, eso se resuelve muy fácil. En principio. El funcionario público, la institución, sobre ella debe recaer toda la transparencia posible. Porque un funcionario se supone que no solo es un agente del orden público, se supone que es el que resguarda los límites del derecho de ustedes y mi derecho, y el derecho entre ustedes. Es el que va a hacer que, por ejemplo, si María José de pronto comete un acto contra Daniel Abreu, por ejemplo, haya justicia. Entonces se supone que la sociedad les debe a un mayor exigencia de responsabilidad. Nada más el hecho de que hubiesen funcionarios involucrados en el hecho, eso tiene que ser transparente para la sociedad, eso tiene que ser difundido. Gracias precisamente a eso es que el periodista ha logrado cambios sociales. Yo le voy a recordar, por ejemplo, el caso de Selma, que fue por fortuna cubierto por medios de comunicación y que propició el reconocimiento de los derechos civiles en la lucha de Martin Luther King. Le voy a recordar, por ejemplo, el caso de una famosa foto de una hermana que vio llegar a un africano, una persona del Congo belga, y lo vio llorando y le preguntó qué tenía, y la persona le destapó lo que cargaba. Cargaba nada más y nada menos que el pie mutilado de su hija. Y cuando tomó la foto, pudo denunciar que eso era parte de las prácticas del régimen del Congo belga, y eso propició el cambio en el Congo belga. Precisamente es parte de la labor periodista ser vigilante
ante las injusticias y ante el reclamo de los factores sociales. Las consecuencias son corresponsabilidades, señores, porque lo que no debió pasar, el origen de lo que no debió pasar, fue lo que hizo el funcionario. Ahí en ese caso no está mal que la gente se entere, la gente debe enterarse, la gente debe tener postura sobre semejante hecho, porque está supuestamente confiando en ese cuerpo policial. Usted se imagina, por ejemplo, que de pronto no haya posibilidad, en verdad, de que se sepa eso, cómo quedan esos 4 agentes ante la sociedad impunes. ¿Qué va a pasar? Vuelve a pasar, lo repiten y lo pueden repetir una y otra vez. El periodista debe comunicar eso. Y yo en ese caso les voy a comentar uno de los principios de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que les voy a pedir que lean. Miren lo que dice: los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La gente tenía que estar informada de lo que había sufrido el señor George Floyd. Ya lo que haya pasado después y las consecuencias ulteriores sobre protestas que se han desmedido o sobre acciones de vandalismo derivados a estos, son corresponsabilidades. Es la sociedad entera lo que anda enfermo. No es el hecho periodístico lo que falló ahí. En particular, el hecho periodístico allí no falló. Permíteme un momento. Disculpen, aquí estoy de nuevo. Entonces, en esos casos no hay duda. Cuando usted tenga una foto, un video en el que aparezca un funcionario supuesto garante del orden público, vulnerando o abusando de su poder para maltratar, agredir, asesinar a alguien, eso tiene que ser de conocimiento público. Créanme que sí. Sine qua non. Profe, Andrés puso acá en el chat que acá el FAE se lleva detenido a la gente y luego aparece muerta y alegan resistencia de autoridad. Si hubiesen cámaras apuntándolos a ellos, sería mucho más fácil, mucho más difícil para ellos encubrir sus abusos. Correcto. Es que lo triste no es eso. Lo triste es que en buena parte del país bueno, o por lo menos en buena parte de Caracas, hay muchísimo sistema de circuito cerrado conectado con algunos órganos y dependencias, por ejemplo, del CICPC. Y eso no ha conducido a punición ejemplar en ningún sentido. Se ha hecho código común que lamentablemente estos funcionarios actúen a su cuenta, sin rendición de cuentas y violando los derechos humanos de las personas supuestamente que hayan incurrido en delito. Eso se ha vuelto práctica en los sectores populares de Venezuela y eso lamentablemente habla sobre un estado bastante forajido. De hecho, hay una denuncia pública de un medio de comunicación sobre la presencia de exconvictos en el FAES. 3 puntos suspensivos.
Bueno, mis estimados, espero sus ensayos, espero poderles dar feedback sobre sus ensayos. Si hay un anuncio pendiente, lo haré por el módulo 7 y pídanle a sus compañeros que revisen la lectura del documento que les informé. Yo de todas maneras voy a colocarlo como un anuncio por módulo 7 en las próximas horas. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 4 minuticos. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces el ensayo, tenemos tiempo de entregarlo hasta el 5 de junio, ¿no? 5 de junio, dentro de 4 días. Perfecto, profe, gracias. Sí, yo me retrasé por la Profe, salud de mi otra esposa. preguntita. Dígame, Joffer. Yo, en mi participación en el foro, yo hablé sobre un caso que no está entre los que usted puso. No sé si necesita aprobación. Perfecto. Yo No, hablé no. sobre el caso de la demanda de Diosdado Cabello al Nacional. No necesita aprobación, Ok, Joffer. Muy bien. si encuentro pareja, puedo trabajar ese caso. Sí, muy bien. Vale, Recuerden gracias. que lo que yo puse eran sugerencias y era para que ustedes tuvieran un panorama de cómo podían ser los casos a escoger, pero no tenían que ser eso. Más bien, mejor aún cuando son distintos. Vale, profe, gracias. Me preocupa un poco y quisiera saber, tengo conectado solo en este momento 25 personas. Es mucho menos que el 50%, que son 35. ¿Alguien sabe qué causas podría estar prelando para que no se conecten los compañeros? Me preocupa, son 70 y hay solo 25. A lo mejor están buscando gasolina, Ya, no sé. Sí, es profe, hay probable. muchas zonas sin luz. Hay muchas zonas sin Es luz probable, y sí. sin señal. Bueno, profe, yo sé el caso de 2 compañeros en particular. Mi compañero para el ensayo, que es Santiago Rodríguez, que anda sin luz, y mi compañero Jan Expósito, que tuvo que salir a comprar unos medicamentos para su abuela y me pidió que lo excusara. Bueno, no se preocupen. Lo que les voy a pedir es que si pueden, apóyenme comentando un poco de qué fue la clase y apóyenme colocando en el chat la lectura que les acabo de pedir para la semana que viene y la tareita de comparar la declaración de Chapultepec con esa lectura. Y la revisión de la autorregulación. Compártanlo por el chat. Yo voy a compartir los videos más tarde porque esto tarda un poquito en bajarse. Bueno, ustedes comprenderán que con el ancho de banda que tenemos, subir estos videos tan largos a YouTube toma su tiempo, pero yo creo que para mañana ya los tendrán y se los mandaré por correo. Y nada, muchas gracias por la participación. Seguimos en contacto y qué bueno que ya tengan esas dudas y esas alternativas de trabajo. Espero que cristalicen el 5. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias a usted, profe, que se recupere su esposa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.